¿Qué pasaría si Colombia invade Perú? Dos potencias sudamericanas en una hipotética guerra. Primero, el escenario militar. Colombia, con sus fuerzas armadas modernizadas y experiencia en conflictos internos, lanzaría una ofensiva inicial por la frontera amazónica. Pero Perú no se quedaría atrás. Perú tiene un ejército entrenado y un terreno complejo. Con la cordillera de los Andes y la selva como escudos naturales, ambos países se enfrentarían a dificultades logísticas extremas. Una guerra de este tipo tendría grandes consecuencias, no solo para Colombia y Perú, sino para toda la región. Las alianzas en Sudamérica se pondrían a prueba y organismos internacionales como la ONU o la OEA intervendrían rápidamente para evitar una escalada. Al final, más que una batalla de armas, sería una guerra económica y diplomática, con enormes consecuencias para ambos países. ¿Qué pasaría si México tiene un conflicto con Rusia? Un conflicto entre México y Rusia suena improbable, pero ¿qué pasaría si ocurriera? Rusia es una superpotencia militar, con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Su capacidad nuclear y sus fuerzas aéreas son incomparables. En contraste, México tiene una defensa enfocada en seguridad interna y operaciones regionales. Si el conflicto fuera militar directo, sería devastador para México. Rusia podría atacar desde el aire o incluso por mar, pero por la distancia, un enfrentamiento directo sería muy poco probable. La clave estaría en la respuesta internacional. México es un aliado de Estados Unidos, que intervendría rápidamente. También la OTAN y otros países latinoamericanos apoyarían a México en caso de una escalada. El conflicto no necesariamente sería militar. Rusia podría optar por ataques cibernéticos, desestabilizando la economía y las infraestructuras críticas de México, lo que afectaría a la población de manera inmediata. Un conflicto de esta magnitud desestabilizaría no solo a México y Rusia, sino también a toda América Latina. Los mercados globales se verían afectados y el riesgo de una guerra mayor crecería. ¿Qué pasaría si Uruguay y Argentina se enfrentaran en una guerra? Dos naciones hermanas, pero en un conflicto hipotético. Argentina, con una fuerza militar mucho más grande y experiencia en conflictos pasados, tendría la ventaja en número y tecnología, pero Uruguay no se quedaría de brazos cruzados. Uruguay, a pesar de su menor tamaño, tiene una defensa estratégica y podría contar con alianzas internacionales para equilibrar el poder. Este conflicto no solo tendría consecuencias militares, sino también económicas y sociales. Los lazos culturales y económicos entre ambos países serían gravemente afectados. Con el riesgo de una guerra prolongada, la comunidad internacional, especialmente organismos como la ONU y la OEA, intervendrían rápidamente para negociar la paz. Al final, una guerra entre Argentina y Uruguay sería devastadora para ambos pueblos. ¿Qué pasaría si Rusia y Corea del Norte entraran en conflicto? Pero, ¿qué pasaría si estos titanes armados hasta los dientes se lanzaran a la guerra? Rusia, el gigante nuclear, con su inmenso poderío militar, y Corea del Norte, pequeña pero letal, con un líder que no teme destruirlo todo para imponer su voluntad. Sería el caos, no solo un conflicto, sería el fin de una era. Ciudades caerían bajo las sombras de misiles, líderes mundiales correrían en pánico, el planeta entero, al borde de la extinción, economías colapsarían como castillos de arena. Las alianzas globales se harían trizas. La pregunta que nadie quiere responder: ¿quién daría el primer golpe nuclear? El mundo miraría, sin poder hacer nada. ¿China intervendría? ¿Estados Unidos? ¿Sería la chispa de una nueva guerra mundial? Una cosa es segura: el conflicto no tendría ganadores, solo cenizas, solo destrucción. La humanidad misma quedaría al borde del abismo. El reloj del fin del mundo marcaría sus últimos segundos. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos y Rusia entraran en conflicto directo? Estas dos superpotencias han estado en tensión durante décadas. Un conflicto entre ellas sería devastador. Ambas naciones tienen arsenales nucleares. Un choque militar a gran escala podría desatar un conflicto nuclear, afectando no solo a ellos, sino al mundo entero. Las sanciones económicas se intensificarían, provocando una crisis financiera global. Los precios de la energía y los alimentos se dispararían. Millones de personas verían su vida diaria interrumpida, desde la escasez de productos básicos hasta el temor constante a un ataque. Afortunadamente, ambos países entienden las consecuencias de una guerra total y hasta ahora han evitado que las tensiones se conviertan en conflicto.
Inglaterra y Francia, dos potencias que han marcado el destino de la humanidad, pero ahora se aproximan al borde del abismo. La historia está a punto de repetirse, pero esta vez no hay vuelta atrás. Un solo paso en falso, una chispa, y el mundo estallará. Inglaterra, con su flota legendaria y tecnología letal, dispuesta a aniquilar. Francia, con su ejército imparable, dispuesta a defender cada centímetro de su tierra, hasta la última gota de sangre. El Canal de la Mancha, el campo de batalla de una guerra sin precedentes. Cada misil que cruza el cielo podría ser el último clavo en el ataúd de Europa. La OTAN se tambalea, la Unión Europea, al borde del colapso. Nadie puede detenerlo, nadie puede salvarnos. El caos se desata, las economías se desploman. Londres, París, en llamas. Este no sería solo un conflicto, sería el principio del fin, la última rivalidad de Europa y su sentencia de muerte. Un día, Corea del Norte lanza el primer ataque. Así empieza una guerra que el mundo lleva décadas temiendo. Con su enorme ejército y arsenal nuclear, Corea del Norte hace un movimiento arriesgado, y el mundo contiene el aliento. Estados Unidos entra en acción junto a Corea del Sur y Japón, lanzando un contraataque masivo. Pero esta vez, otras potencias no se quedan de brazos cruzados. China y Rusia, vecinos y rivales de Estados Unidos, no quieren quedarse al margen. En pocas horas, la guerra en Corea se convierte en un conflicto global. Las grandes potencias movilizan sus ejércitos y, de repente, el mundo entero está en alerta máxima. Las consecuencias son devastadoras. La economía mundial colapsa. El precio del petróleo se dispara. Millones de personas huyen, buscando desesperadamente un refugio seguro. La ONU intenta intervenir, pero ¿será suficiente para detener esta escalada? Cuando potencias como EU, China y Rusia están involucradas, la paz parece inalcanzable. España y Alemania enfrentados en una lucha sin precedentes. Las tensiones crecen, chispeantes, como un volcán a punto de estallar. Tal vez un choque económico, tal vez un desacuerdo territorial, pero las llamas ya están encendidas. Los aliados miran, expectantes, y comienzan a tomar posiciones. Europa se fragmenta en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría ser el último. La carrera armamentística no se hace esperar. Alemania despliega su poderío tecnológico. España, firme y decidida, prepara una defensa estratégica, aprovechando su geografía y aliados históricos. En casa, las familias contienen la respiración. Las ciudades están en vilo. Cada noticia es una bomba de incertidumbre. ¿Cuánto durará? ¿A dónde nos llevará? La Unión Europea lanza desesperados intentos por detener esta pesadilla. Pero ¿qué pasaría si las negociaciones fracasan? ¿Podría Europa recuperarse? ¿O estamos ante el inicio de un cambio irreversible? Un punto sin retorno. España y Marruecos en guerra. ¿Cómo serían los primeros ataques y qué ciudades sufrirían el impacto? Todo empezaría en Ceuta y Melilla. Marruecos intentaría tomar rápidamente estas dos ciudades estratégicas para ganar control sobre el norte de África. Sus fuerzas terrestres avanzarían y en cuestión de horas, España respondería con refuerzos desde la península. España activaría su defensa aérea y naval desde sus bases en Cádiz y Sevilla. Aviones de combate y buques de guerra patrullarían el estrecho de Gibraltar, el punto clave que conecta el Atlántico y el Mediterráneo, crucial para ambos países. Pero Marruecos no se detendría ahí. Podría lanzar ataques en la costa andaluza, en ciudades como Málaga, Almería y Granada, buscando cortar las comunicaciones españolas y forzar un desgaste militar. España activaría el apoyo de la OTAN. Países aliados europeos enviarían tropas y las tensiones escalarían rápidamente. El mundo entero estaría en alerta. Una guerra entre España y Marruecos desataría un conflicto con consecuencias catastróficas en Europa y África. Imagina el impacto de una guerra entre dos superpotencias nucleares, India y China, hogar de un tercio de la humanidad. Ambos países tienen fronteras compartidas en el Himalaya, donde ya han tenido roces peligrosos. Pero, ¿qué pasaría si esto se convirtiera en un conflicto total? Primero, millones de soldados estarían en riesgo en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Habría batallas en las cumbres nevadas, donde la falta de oxígeno y el frío extremo son letales. Pero esto no se quedaría solo en tierra. Ambos países tienen potentes arsenales de misiles y una carrera militar que pondría en alerta a todo el mundo. Si la tensión se descontrolara, la amenaza de un ataque nuclear se vuelve real. Con más de 1.000 millones de personas en riesgo, el daño sería incalculable. Además, una guerra entre India y China afectaría al resto del mundo. ¿Por qué? Porque juntos son de los mayores proveedores de bienes esenciales y tecnología. Desde alimentos hasta dispositivos electrónicos, una interrupción masiva causaría escasez global y un caos económico.
¿Qué pasaría si Estados Unidos tuviera una guerra con China? Imagínate, dos superpotencias enfrentándose en un conflicto sin precedentes. Una guerra que involucraría el mayor despliegue militar del planeta. Tecnología, estrategia y fuerza bruta, todo en juego. Los mercados colapsarían, las fábricas se detendrían y millones sentirían el impacto en sus vidas. Alimentos, tecnología, medicina, todo en escasez. Y no solo sería en el campo de batalla. Los ciberataques oscurecerían ciudades enteras, cortarían comunicaciones, el caos electrónico. Aliados de ambos lados serían arrastrados al conflicto, convirtiendo una guerra en un desastre global, un tablero listo para el peor de los desenlaces. Y el riesgo nuclear, una sombra que podría acabar con millones de vidas en minutos. El fin de todo como lo conocemos. Pero ¿qué ganaría el mundo con este conflicto? Al final, todos perderíamos, porque el costo sería nuestra vida. Imagina que Egipto e Israel, dos países con una historia de guerras y tensiones, volvieran a enfrentarse en un conflicto total. Desde la paz firmada en 1979, han mantenido una relación cautelosa. Pero ¿qué pasaría si ese delicado equilibrio se rompiera? Primero, el Sinaí se convertiría en un campo de batalla, con tropas avanzando sobre el desierto, un territorio árido, donde el calor y las dunas serían tan letales como las balas. Israel movilizaría su avanzada tecnología militar, mientras Egipto desplegaría su enorme ejército, el más grande del mundo árabe. Misiles, tanques y drones convertirían el cielo y la arena en zonas de guerra. El impacto sería devastador para la región. Con el canal de Suez en juego, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, el transporte de petróleo y bienes se paralizaría, afectando economías globales. Y este conflicto no se quedaría aquí. Países vecinos se verían arrastrados y potencias mundiales tendrían que decidir si intervenir o enfrentar las consecuencias de un Medio Oriente en llamas. Una guerra así sería una herida abierta en la región y un riesgo para la paz mundial. Turquía y Grecia en guerra, dos países vecinos con una historia de conflictos y tensiones. ¿Qué pasaría si el conflicto escalara a un enfrentamiento directo? El primer frente de batalla sería el mar Egeo. Turquía intentaría tomar control de las islas griegas cercanas a su costa, como Lesbos, Samos y Chios. Sus tropas anfibias y aviones de combate buscarían una ventaja territorial inmediata. Grecia respondería desde Atenas y Salónica, movilizando su fuerza aérea para interceptar aviones turcos. Estas ciudades se convertirían en centros de defensa, ya que Grecia buscaría proteger sus islas a toda costa. Turquía, por su parte, concentraría tropas en Estambul y Esmirna, sus dos ciudades estratégicas. Desde allí lanzaría ataques para asegurar rutas de suministro y controlar el estrecho del Bósforo, crucial para el comercio y el movimiento militar. La OTAN se encontraría en una posición difícil, con dos de sus miembros en conflicto. Europa enviaría diplomáticos y el Mediterráneo estaría al borde de una crisis internacional. Una guerra entre Turquía y Grecia amenazaría con desestabilizar la región y poner al mundo en riesgo de un conflicto mayor. La paz, aquí, no es solo una opción, es una necesidad. ¿Qué pasaría si Israel y Líbano entraran en guerra nuevamente? Las tensiones han estado presentes durante décadas, pero un nuevo conflicto sería devastador. En las primeras horas, ambos ejércitos se desplegarían en la frontera. Las fuerzas de defensa de Israel podrían lanzar ataques preventivos sobre posiciones en el sur del Líbano, buscando debilitar a Hezbollah, que cuenta con bases fortificadas en esta región. El sur de Beirut podría sufrir bombardeos intensos si Israel intenta neutralizar la infraestructura de Hezbollah. Y Líbano, en respuesta, podría atacar Haifa, un centro industrial clave en el norte de Israel, utilizando misiles de largo alcance. Las defensas antiaéreas de Israel, como el sistema Cúpula de Hierro, serían vitales para interceptar misiles, pero en un ataque sostenido, miles de civiles quedarían expuestos. La población civil se vería atrapada en el conflicto y miles intentarían huir de las zonas de combate. La situación humanitaria se convertiría en una pesadilla para ambos países. Un conflicto entre Israel y Líbano sería catastrófico, no solo en pérdidas humanas, sino en la estabilidad de toda la región. Una guerra entre dos gigantes, China y Rusia. Una confrontación entre potencias nucleares que sacudiría al mundo. Si China decide atacar primero, su ejército terrestre, uno de los más grandes del mundo, avanzaría hacia Siberia para tomar el control de sus recursos naturales, gas, petróleo y minerales, cruciales para sostener su economía. Desde el aire, China lanzaría ataques en Vladivostok, el puerto más importante de Rusia en el Pacífico, buscando interrumpir el acceso marítimo y
controlar el mar de Japón. Pero Rusia no se quedaría de brazos cruzados. Lanzaría misiles hacia ciudades estratégicas como Harbin y Shenyang, en el noreste de China, donde se concentra gran parte de la industria y logística militar china. Además, Rusia atacaría Pekín con operaciones cibernéticas, buscando desestabilizar el gobierno, mientras moviliza sus tropas hacia la frontera. En respuesta, China podría amenazar con invadir Moscú desde el aire, lanzando ataques a sus centros de comando y tratando de paralizar la respuesta rusa. ¿Estaríamos ante un conflicto que alteraría para siempre el equilibrio del poder global? Un conflicto entre México y China, aunque improbable, sería impactante y devastador. ¿Qué detonaría este conflicto? Tal vez un desacuerdo comercial extremo o una crisis de recursos. China, con sus avanzados sistemas de ciberseguridad y tecnología militar, podría atacar primero en el ámbito digital. Los ataques iniciales podrían enfocarse en el debilitamiento de infraestructuras críticas. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serían los primeros objetivos. Con ciberataques y bloqueos digitales, México podría sufrir apagones masivos y paralización bancaria. La economía y la vida diaria de millones se verían gravemente afectadas. En respuesta, México podría movilizar fuerzas militares en el Pacífico, defendiendo sus costas ante posibles bloqueos navales chinos. Las bases navales en Baja California y Manzanillo serían puntos clave para proteger el país. Pero a nivel internacional, México buscaría aliados para frenar la crisis. El apoyo de Estados Unidos o América Latina sería crucial para equilibrar el conflicto. ¿Qué pasaría si México y Guatemala entraran en guerra? Primero, Guatemala podría lanzar ataques sorpresa en las zonas fronterizas de Chiapas, buscando tomar control de ciudades como Tapachula, un punto estratégico para transporte y comunicaciones. México respondería rápidamente, movilizando tropas hacia la frontera y asegurando puntos clave en ciudades como Tecunumán y Huehuetenango, buscando cortar el avance guatemalteco. Ambos países activarían sus recursos militares. México desplegaría su fuerza aérea para neutralizar posiciones estratégicas, mientras que Guatemala podría usar guerrillas en áreas montañosas, complicando el acceso. Las repercusiones de este conflicto se sentirían en toda la región. Miles de personas desplazadas y daños a la infraestructura dejarían cicatrices profundas. Una guerra entre México y Guatemala significaría devastación para ambos. Enfrentarse sería un precio demasiado alto a pagar. ¿Te imaginas un conflicto entre las dos potencias más grandes de América Latina? México y Brasil en guerra. ¿Qué pasaría? Ambos países tienen ejércitos grandes, pero enfocados en la defensa regional. Aunque Brasil tiene más tropas y poder aéreo, México cuenta con tecnología avanzada y lazos cercanos con EE.UU. Un conflicto directo sería complejo por la gran distancia. Las operaciones navales y aéreas jugarían un papel clave, pero ninguno tiene la capacidad para una invasión a gran escala. Las alianzas serían cruciales. México podría recibir el apoyo de EEUQU y Canadá bajo el TMS, mientras Brasil buscaría respaldo en otros países de América del Sur, como Argentina o Venezuela. Las economías de México y Brasil sufrirían inmediatamente. El comercio se paralizaría, afectando la industria, el turismo y la estabilidad de ambos países. Un conflicto entre México y Brasil desestabilizaría toda la región. América Latina se vería dividida, con un impacto global en las relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Qué pasaría si México y Venezuela entraran en guerra? Dos países hermanos. Pero en esta historia, un desacuerdo escala hasta convertirse en un conflicto armado. Esto es hipotético, pero aquí te contamos cómo podría suceder. El conflicto podría empezar por diferencias políticas. Un gobierno mexicano más neutral, mientras que Venezuela busca alianzas más fuertes con países que desafían a los Estados Unidos. Tensiones que ya existen en la región, ahora llevadas al extremo. Con ambos países separados por miles de kilómetros, los ataques directos serían difíciles, pero no imposibles. En lugar de enfrentamientos directos, el conflicto iniciaría con ataques cibernéticos. Sectores clave como comunicaciones, bancos y seguridad en ambas naciones serían objetivos. Las primeras ciudades afectadas, Ciudad de México y Caracas. Sin embargo, podría haber apoyo indirecto de otros países. Estados Unidos y Colombia podrían intervenir del lado de México. Mientras tanto, aliados de Venezuela, como Rusia, podrían ofrecer respaldo. Las ciudades portuarias como Veracruz y Maracaibo serían puntos críticos, ya que ambos países dependen del comercio marítimo. Y si el conflicto escalara, el Mar Caribe sería el epicentro de confrontaciones. La marina y aviación de ambos países se concentrarían en proteger rutas comerciales. La isla de Cuba podría ser un punto de contención, con operaciones para asegurar su neutralidad.
Francia, una de las potencias europeas, decide invadir a México. ¿Qué pasaría si, en una movida estratégica, Francia buscara establecer dominio en América Latina? ¿Cuál sería su plan? Primero, los ataques en el Golfo de México. Francia enviaría su flota hacia las costas de Veracruz, el mismo puerto que invadieron en 1862. Aquí, buscarían abrir una brecha estratégica. Desde el aire, atacarían puntos clave: la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, interrumpiendo comunicaciones, centros de mando y paralizando a todo el país. Francia intentaría tomar rápidamente zonas industriales y de producción energética, como Tamaulipas y Tabasco, controlando refinerías, petróleo y recursos estratégicos. Pero México no se rendiría fácilmente. De norte a sur, habría una resistencia feroz, con la gente defendiendo su tierra. ¿Sería el inicio de una nueva guerra entre continentes o un conflicto que reescribiría la historia? ¿Qué pasaría si India y Brasil tuvieran una guerra? India y Brasil, dos gigantes de Asia y América, enfrentados en una guerra que sacude al mundo entero. El anuncio paraliza a ambos continentes. La tensión escala rápidamente y cada nación promete defender su territorio, sin importar el precio. Desde el Amazonas hasta el Himalaya, los ejércitos se movilizan. Cada soldado, cada recurso se prepara para lo inevitable. El eco de la guerra resuena en cada rincón. El miedo se siente en cada hogar. Millones de familias observan con incertidumbre, preguntándose cuántas vidas se perderán en este conflicto sin sentido. El mundo observa horrorizado. Naciones de todos los continentes intentan evitar el desastre, pero la paz parece más frágil que nunca. ¿Qué pasaría si Argentina y Colombia tuvieran una guerra? Argentina y Colombia enfrentados en una guerra. Dos naciones latinoamericanas hermanas, ahora enemigas en un conflicto sin retorno. Las noticias sacuden a toda América Latina. Cada país moviliza sus tropas. Los líderes de ambas naciones advierten: defenderemos nuestra soberanía, cueste lo que cueste. Desde la selva colombiana hasta la llanura argentina, el eco de la guerra resuena. Soldados marchando, familias rezando, la tensión aumentando cada segundo. El temor se instala en cada hogar. Las familias en Argentina y Colombia se preguntan: ¿qué será de nuestros seres queridos? ¿Qué será de nuestro futuro? El mundo entero observa. Las naciones intentan detener el desastre, pero cuando el honor y el orgullo se cruzan, la paz parece más lejana. ¿Qué pasaría si Estados Unidos y Alemania se enfrentaran en una guerra en pleno siglo XXI? Dos potencias con historia y tecnología militar avanzada enfrentadas. Primero, ambos países evaluarían sus puntos fuertes. Estados Unidos, con su vasta red de bases en Europa y el Atlántico, contaría con una ventaja geográfica para llegar a territorio alemán rápidamente. Alemania, por otro lado, apostaría por una defensa estratégica, con su sistema de misiles y la coordinación europea en su favor. Las primeras ofensivas de Estados Unidos se centrarían en ciudades alemanas como Berlín, centro de mando, y Hamburgo, crucial para la logística marítima. Alemania, en respuesta, buscaría atacar instalaciones estratégicas estadounidenses en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o bases en Washington para debilitar las comunicaciones y causar caos. Este sería un conflicto con consecuencias catastróficas, con ciudades enteras vulnerables y el mundo observando. ¿Qué pasaría si Marruecos y Croacia entran en guerra? Dos países inesperados, separados por miles de kilómetros, se ven atrapados en una guerra. Marruecos y Croacia. Pero, ¿cómo se desataría este conflicto y qué ciudades serían sus objetivos? Todo comienza con una disputa en el Mediterráneo. Los intereses marítimos en el estrecho de Gibraltar y las rutas de gas en el Adriático se vuelven motivos de tensión. Marruecos, desde el norte de África, comienza una estrategia de largo alcance. Lanzamientos aéreos y navales desde Tánger y Rabat se dirigen al corazón del Adriático. Sus fuerzas buscan un solo objetivo: Zadar, un puerto clave en Croacia. Pero Croacia no se queda atrás. Desde Split, su armada navega hacia el Mediterráneo y lanza ataques preventivos. Sus tropas en tierra avanzan en simulacros y lanzan defensas en sus ciudades clave, desde Dubrovnik hasta Zagreb. Las ciudades de ambos países se ven amenazadas. La población está en alerta y la diplomacia se convierte en la última línea de defensa para evitar la catástrofe. ¿Qué pasaría si Croacia y España entraran en guerra? Dos potencias europeas, España y Croacia, enfrentadas en un conflicto sin precedentes. ¿Cómo comenzarían? Probablemente con ataques aéreos estratégicos. España, con su potente armada y fuerza aérea, centraría sus objetivos en puertos clave como Rijeka y Split, tratando de paralizar el acceso de Croacia al mar Adriático. Mientras tanto, Croacia respondería apuntando a las bases militares en Palma de Mallorca y Rota, buscando debilitar la defensa española en el Mediterráneo. En tierra, ambos países emplearían unidades especiales. Croacia, acostumbrada a conflictos en territorios montañosos,
montañosos. Desplegaría sus fuerzas en la región de Pirineos para crear una línea defensiva. España, por otro lado, con su experiencia en el norte de África, intentaría operaciones rápidas en áreas cercanas a Zagreb. ¿Qué pasaría si España y Venezuela entraran en guerra? Imaginemos el primer movimiento. Venezuela podría lanzar ataques estratégicos hacia las Islas Canarias, afectando la conexión de España con el Atlántico y su posición militar en la región. España respondería rápidamente con su flota y fuerza aérea, apuntando a instalaciones militares en Caracas y Maracaibo, buscando desestabilizar el liderazgo y neutralizar posibles contraataques. Ambos países movilizarían sus recursos en tierra y mar, desplegando a sus aliados en un conflicto que ya no sería solo entre dos naciones. Las calles de Caracas y Madrid estarían en alerta máxima. Cada ciudad enfrentaría el peso de una guerra a miles de kilómetros. Un conflicto entre España y Venezuela traería caos, pérdidas incalculables y una crisis de proporciones históricas. Un conflicto inesperado. Egipto y España, dos naciones históricas, enfrentándose en una guerra que nadie vio venir. Si Egipto atacara primero, lanzaría misiles sobre bases militares españolas en el Mediterráneo. Sevilla y Cádiz serían objetivos clave, ciudades con puertos estratégicos para el comercio y la defensa. Desde el aire, Egipto intentaría debilitar el poder aéreo de España, atacando sus bases en Málaga y Cartagena, tratando de controlar las rutas sobre el Mediterráneo y limitar la capacidad de respuesta española. Pero España no se quedaría atrás. Su armada se desplegaría rápidamente en el mar Mediterráneo, bloqueando los puertos de Alejandría y Port Said para interrumpir la economía egipcia y frenar el suministro militar. Además, España podría lanzar operaciones cibernéticas contra el Cairo, buscando interrumpir el gobierno y desestabilizar las redes de defensa egipcias. Estaríamos ante una guerra que podría arrastrar a todo el Mediterráneo, o una confrontación que cambiaría el equilibrio en Europa y África. Un conflicto entre Israel y China, dos potencias en diferentes lados del mundo, enfrentándose en una guerra sin precedentes. Si China ataca primero, lanzaría ciberataques masivos para desestabilizar las redes de defensa israelíes. Buscaría vulnerar sistemas en Tel Aviv, paralizando las comunicaciones y afectando la infraestructura del país. Desde el aire, China podría lanzar ataques con misiles sobre bases militares israelíes, especialmente en Haifa y Beersheba, centros cruciales para las operaciones de defensa y tecnología en Israel. Pero Israel no se quedaría atrás. Con su avanzada tecnología militar y drones de precisión, podría realizar ataques quirúrgicos en centros militares clave en Beijing y Shenzhen, buscando interrumpir la cadena de mando y golpear en el corazón de la tecnología china. Israel también buscaría aliados en el mar, desplegando su armada en el mar de China Meridional para cortar rutas comerciales y presionar la economía china. Un mundo donde dos de los mayores aliados, Estados Unidos y Reino Unido, ya no sean amigos, sino enemigos. ¿Qué pasaría si, en un futuro incierto, ambos decidieran declararse la guerra? En esta realidad, ni los lazos históricos, ni las alianzas, ni los acuerdos son suficientes. Primero, los ataques en el mar. La Royal Navy y la US Navy se enfrentarían en el Atlántico. El objetivo, controlar las rutas marítimas y bloquear suministros. Estados Unidos podría atacar en Londres primero, con un golpe aéreo en puntos estratégicos. ¿Imaginas el caos en la City? Los centros de comunicación, el parlamento, todo paralizado. Pero Reino Unido no se queda atrás. Desde submarinos en el Atlántico, atacarían Nueva York o Washington. El objetivo, interrumpir el sistema financiero y político. En un conflicto de esta magnitud, las ciudades clave serían Nueva York, Washington, Los Ángeles, Londres, Birmingham, Manchester. ¿Sería el fin de una era de alianzas o un conflicto que cambiaría el mundo para siempre? Un conflicto entre Estados Unidos y España, dos países con una historia entrelazada que ahora se enfrentan en una guerra. Si Estados Unidos decide atacar primero, su fuerza aérea tomaría el control de los cielos sobre Madrid, buscando destruir centros de mando y telecomunicaciones en la capital española. Sería un golpe rápido y devastador. España no se quedaría de brazos cruzados. La Armada española intentaría bloquear rutas en el Atlántico, atacando embarcaciones y cerrando el paso hacia Europa para debilitar la logística de Estados Unidos. Además, España lanzaría ataques en puntos clave como las bases estadounidenses en Rota y Morón de la Frontera, en Andalucía. Allí buscarían neutralizar la presencia militar de Estados Unidos en suelo español. En respuesta, Estados Unidos podría lanzar ataques estratégicos en Barcelona y Sevilla, centros industriales y de transporte vitales para España, con el objetivo de frenar el movimiento de tropas y recursos. En cuestión de días, ciudades como Nueva York y Washington también podrían sufrir ataques cibernéticos o intentos de sabotaje desde España.
¿Qué pasaría si Estados Unidos y Corea del Norte desataran una guerra? Este conflicto pondría en riesgo a millones de vidas en segundos. Corea del Norte, con su arsenal nuclear, probablemente lanzaría misiles hacia bases en Guam o Corea del Sur, buscando debilitar las defensas estadounidenses en la región. Para evitar una escalada nuclear, Estados Unidos podría lanzar ataques estratégicos de precisión, enfocados en Pyongyang y zonas militares clave de Corea del Norte, intentando neutralizar su capacidad nuclear antes de que ataque el continente americano. Ciudades como Tokio y Seúl quedarían atrapadas en medio de la crisis, con millones de civiles en peligro.